Las baratijas pasajeras de nuestro tiempo, hermanos. Basado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, vaya a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12, que me permitiré leerlo en voz alta para que usted tenga el contexto y la razón de lo que vamos a meditar. Dice así la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán todas quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así termina nuestro pasaje. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo, hermanos, es necio invertir en la tierra. Es necio invertir todo en la tierra. Todo lo que está ligado al tiempo, hermanos, es pasajero. Todo lo que está ligado a esta tierra pasará. Así lo dice la Escritura y nos lo recuerda en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Que cita de la siguiente manera, y dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son meramente temporales, pero las que no se ven, las que no puede palpar el ojo, entendámoslo bien, esas son las eternas. Nuestro Señor también nos dio instrucciones sabias respecto a cómo invertir, porque a veces lamentablemente no lo sabemos. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús da la pauta a los inversores, aquellos que quieren en verdad tener tesoros, que sepan cómo hacerlo, que sepan cómo en verdad pueden subir la tasa de sus valores. Mateo capítulo 4, versos del 19 al 20 dice de esta manera la Escritura. Mateo 4, del 19 al 20, dice: y les dijo, venid en pos de mí. Perdón, le di mal. Mateo 6, 19, 20. Mateo 6, 19, 20, disculpen. Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nuestro Señor Jesucristo nos dio las sabias instrucciones, hermanos, respecto a cómo debemos invertir, debemos atender su voz. Y Pedro lo aprendió bien, aprendió a invertir en la vida de Jesucristo. Aprendió a invertir en el mismo Señor. Oyó el llamado él, recuerdan ustedes, en aquella ocasión que se encontraba a las orillas de aquel lago pescando. Allí encontró al Señor Jesús, o más bien el Señor Jesús le encontró a él. Y escuchó de viva voz el llamado que le dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Al escuchar esto, Pedro, allá en Mateo capítulo 4, versos del 19 al 20, al escuchar este llamado, el apóstol Pedro, el llamado de su Señor Jesucristo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, no dudó. Y dice la Escritura que dejándolo todo, le siguieron. Ahora, Pedro está escribiendo al acercarse el ocaso de su vida. Les decía, Pedro ya es un anciano, y como lo dijo en la meditación pasada, él está a punto de partir. El Señor se lo había revelado, así lo dijo y lo confesó a los hermanos que escribía. Ahora no tenía que lamentar nada, pues había hecho lo correcto y lo había hecho apropiadamente. Supo cómo invertir su vida en el Señor Jesucristo. Había tomado la decisión sabia. Aquel día que el Señor le invitó: vamos, Pedro, ven conmigo a pescar. Ven y tendrás verdaderos tesoros.
Ahora Pedro está alentando a los hermanos, pues él mismo había comprobado que las promesas del Señor Jesucristo habían sido válidas en sus vidas. Ahora anhelaba que los demás hicieran lo mismo. Pedro todavía sigue haciendo un claro llamado para nosotros a la inversión sabia. Pedro todavía sigue insistiendo a través de los siglos a que los cristianos invirtamos correctamente. ¿Y cómo entonces? En primer lugar, quiere que sepamos el engaño de las posesiones, ¿sí? Nos pueden desviar. El engaño de las posesiones terrenales nos pueden desviar. Vayamos de nuevo a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 10, que dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vea usted el engaño de las posesiones y tenga cuidado, porque éstas nos pueden desviar. El amor a las posesiones, hermanos terrenales, han engañado a muchos a través de los tiempos. Y lamentablemente muchos se han dedicado a acumular y a llenar graneros, a llenar bodegas, a llenar todos sus deseos. Pero la Biblia dice que el engaño de la prosperidad ocasionó que Lot fuera a Sodoma, allá en Génesis capítulo 13. Sí, Lot fue engañado cuando su tío Abraham le dijo, mira, había altercado entre los pastores de ambos, y le dijo, no podemos seguir así. Tú ya tienes un rebaño muy grande de ovejas y también tienes muchos siervos y siervas, y yo también. Y estos discuten por el agua y los pastizales. Así es que ven, y subieron a una cima, y le dijo, tú di para dónde quieres ir, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Tú dime hacia dónde vas, y yo tomaré en sentido contrario. Y dice la Biblia que Lot observó desde esa ladera hacia los 4 vientos, y fijó su mirada en un valle verde, hermoso, irrigado por un río también fabuloso, y dijo, hacia allá. Inmediatamente lo que veían sus ojos llenó todo, su avaricia, su ambición, y dijo, pues esto, yo agarro inmediatamente, si me das a elegir, yo me voy hacia allá. Pero no advirtió que hacia allá estaba Sodoma y Gomorra, y Abraham le dijo, está bien, si tú vas para allá, entonces yo tomo en sentido contrario. La Biblia dice que la prosperidad engañó a Lot, la posesión de tener lo más hermoso. Y vemos entonces lo que sucedió con Lot y su familia. Lo vimos en la lección pasada también, lo refirió el apóstol Pedro. Y a través del libro, ¿verdad?, de Hebreos lo vimos, que el pobre Lot creció entre este pueblo pecaminoso, un pueblo nefasto y apartado de Dios, y él sufrió las consecuencias. El engaño, hermanos, de las posesiones también le costó el alma a aquel joven rico. ¿Se acuerda usted allá en Lucas capítulo 18, versos del 18 al 25? Un joven que llegó atrás del Señor Jesús y le dijo, Señor, maestro, rabí. Le siguió, y el Señor volteó y le respondió, ¿qué quieres? Maestro bueno, dime ¿qué habré de hacer para heredar la vida eterna? El Señor, conociendo su mente y su corazón, y sabiendo de qué pie cojeaba, como sabe de qué pie cojeamos cada uno de nosotros, le dijo, después de una breve charla, mira, joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás muchos tesoros en el reino de los cielos.
Cuando escuchó el joven estas palabras, se entristeció, dice la Biblia. Quizás agachó su rostro y dando la vuelta, se retiró. La Biblia dice porque tenía muchas posesiones. El Señor mismo había sopesado su corazón. El Señor mismo veía que en este joven lo que era primordial, lo que era el centro de su vida eran las riquezas y sus posesiones. Por lo tanto, el Señor Jesús tocó esa llaga y el joven no estuvo dispuesto a abandonarlo. Tal vez creía que el Señor le pediría otras cosas, pero no. Le pedía precisamente lo que no quería dejar. Y es exactamente a veces lo que pide a nosotros. Exactamente lo que no quieres dejar, eso el Señor lo pide. Porque Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser entronizado en tu ser. Aquel joven dio la vuelta y se fue, perdiendo obviamente su alma. El engaño de las riquezas, hermanos, envió también al rico insensato al infierno. ¿Se acuerda? Aquel rico que a las puertas de su gran casa vivía el mendigo Lázaro, allá en Lucas capítulo 12, versos del 16 al 21. Cuando los dos mueren, Lázaro y el rico, en el mismo día, dice la Escritura, el rico se ve despertando en una llama. Sin embargo, Lázaro despierta en el cielo. Lo más terrible para el rico es que del infierno se puede contemplar a los que están en la gloria. Esa es parte del tormento eterno también. Entonces clama el rico cuando ve a Abraham y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le responde, y todavía creyendo, porque así lo había hecho, las riquezas y las posesiones que había tenido en la tierra le habían engañado, todavía creyendo su engaño, se sentía con la autoridad y con la potestad de pedir atención y favores. Y le dice a Abraham: manda a ese pordiosero que vivía afuera de mi casa, a Lázaro, sí, lo conozco, lo estoy viendo, manda a Lázaro que moje aunque sea 2 dedos de su mano en agua y los ponga sobre mis labios, porque estoy atormentándome en esta llama. La respuesta de Abraham fue: no es posible. Pero Padre Abraham, él es un mendigo. Él vivía a las afueras de mi casa. Sí, pero tú tuviste, estando en vida en la tierra, la oportunidad de hacer tesoros en el cielo y no lo hiciste. Sin embargo, él que no tenía nada en la tierra, él se alcanzó a hacer tesoros en el cielo. Ese fue el engaño de las riquezas terrenales que envió a este insensato rico al infierno. Por eso Pedro nos insta a mirar y a mirar la venida de nuestro Señor Jesucristo inminente. Mantener vivo el retorno de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, eso nos mantendrá concentrados. Cuando mantienes vivo el recuerdo de que mi Señor Jesús está por venir, te mantiene ubicado correctamente en el lugar, con los pies en la tierra. Y conocedor y sabedor, hermanos, de que no somos dueños de nada, solamente simples administradores. Aquí en esta vida solamente somos peregrinos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Y todo, como dice el apóstol Pedro, perecerá. Todo perecerá. Por eso, mirar al cielo revela la naturaleza temporal de las cosas terrenales. Mientras más miras al cielo,
más pierdes amor por las cosas de la tierra. Por eso no se aferren a las cosas terrenales, porque estas son pasajeras. Recuerdo el primer carro que compramos, primer carro de agencia, mi esposa y su servidor. Dios nos había bendecido con eso. Pero si algo tenía claro, es que era de Dios. Y yo lo compré para mi esposa y le dije, tú llévatelo. Sí, yo siempre traigo mi carro de trabajo. Entonces, sí, es tuyo. Y mi esposa, pues temerosa de agarrar el carro totalmente nuevo, lo llevó al trabajo. Y esa primera semana, pues ya sé, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener un carro, ¿verdad? Nuevo, quieres que nada le pase. Y casi lo quieres lavar todos los días. Y esos primeros días, ¿verdad? Que tienes carro nuevo. ¿Quién quiere hacer un mandado? Yo voy. ¿Quieres ir en el carro? ¿Quieres andar? Ya después de que pasa el tiempo nadie quiere ir a hacer el mandado. Pero mi esposa llegó y se estacionó esa primera semana estrenando carro. Pero uno de los días que salía del trabajo estaba rodeada de carros y se puso nerviosa. Ay, dice, ¿cómo voy a salir? Tengo que dar reversa y con mucho cuidado, entonces bajar allí en la rampita. Y entonces empezó a mover el carro. Y el carro era estándar. Y no lo podía controlar, no podía meter rápido el cambio. Y luego le insistió otra vez y se iba el carro más para atrás. Ay, y frenaba rápidamente. ¿Cómo le hago? Se me está yendo para atrás. Y luego otra vez se quitaba el embrague y empezaba otra vez y el carro se iba para atrás. Hasta que intentó otra vez y pegó con un poste que estaba ahí. Cuando llegó a la casa, llegué yo también a la hora de la comida. No sabía cómo decirme. Yo estaba ya comiendo y ella con los ojitos así medio de preocupación me dijo, te tengo que decir algo. Ah, sí, dime, ¿cómo te fue? Y empezó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Choqué el carro, dice. ¿Chocaste el carro? Sí. Sí, se sumió todo lo de atrás, sí. Bien, pues. Y me empezó, ¿pero quieres ir a verlo? No te preocupes. Ven, vamos para que... Déjalo así. Pero es que se sumió todo y empezó... Hija, no me expliques nada. Mira, esas son cosas terrenales. Y es el carro del Señor. Si el Señor quiere que yo ande en ese carro, pues así en eso andaré. Pero no nos vamos a mortificar por eso. Ah, ¿de veras? Sí, se quitó las lágrimas y... Bueno, ya después que comimos, a ver, vamos a ver qué sucedió. No te preocupes eso. Y lo vamos a arreglar cuando tengamos oportunidad. Que seguro lo arregle. Pero eso, que quede bien en claro, son cosas meramente terrenales, que Dios nos las da solamente para que nos sirvan. Y tienes que aprender. Y he aprendido a través de los tiempos a no aferrarme a las cosas terrenales, hermanos, porque estas son pasajeras. No te aferres a tu casa. Ciertamente Dios te prestó una casa y tal vez está cómoda, tal vez tengas algunas cosas fabulosas, pero ¿sabes qué? Son cosas que se quedarán. No te aferres al trabajo porque ese es momentáneo. Un día no te ocuparán y te darán una carta de despido. Fue solamente por un instante. No te aferres a tus hijos porque no son tuyos. Son prestados nada más. No te aferres a un amor, porque tu cónyuge será tu pareja, estando en vida aquí en la tierra nada más. Pero una vez llegado al cielo, no habrá marido ni habrá mujer. No te aferres
a las cosas vanas, porque esas pasan pronto. En una ocasión, en aquellos tiempos donde no había medios de comunicación como los hay hoy, escasamente a veces hasta un telegrama era como se podía comunicar la gente, y si es que llegaba el telegrama. Una familia cristiana, su esposo había sido enviado a la guerra, y después de un periodo largo, donde el esposo tuvo que dejar a la familia, llegaba el esposo y llegó a su casa, a su hogar. Su esposa estaba esperándolo a la puerta del hogar, y la abrazó y se abrazaron. Y luego su esposa lo tomó su cara y le dijo: esposo mío, ¿qué sucedería si alguien nos hubiese prestado 2 joyas preciosas, pero ha venido a recogerlas? Cuando el esposo escuchó estas palabras en labios de su esposa y vio su rostro, estaba entendiendo que se refería a sus 2 hijos, y estaba entendiendo que ellos habían muerto. La respuesta del esposo fue: esposa mía, hay que ser agradecidos y regresarlas, porque esas joyas no nos pertenecían. Y se abrazaron mutuamente y se consolaron. Pero ese es exactamente lo que Dios quiere que entiendas. Las cosas que ahora te ha prestado son momentáneas. Disfrútalas. En su amor, en su benevolencia y misericordia, nos las ha dotado para disfrutar de ellas. Pero son de Él. Yo amo mucho a mis hijos, pero ellos deben saber que amo más a Dios. Yo amo mucho a mis hijos, pero Dios los ama más que yo. Yo amo mucho a mis hijos, pero debo amar más a aquel que me los prestó, porque el que lo dio es más grande que el regalo que se otorgó. Entonces, hermanos, miren al cielo, porque el cielo les revelará la naturaleza temporal de las cosas que tenemos aquí en la tierra. ¿De qué valdrán nuestras posesiones cuando Cristo regrese? Es lo que intenta Pedro decirle a los hermanos. Dios dijo al rico: necio, hoy vengo a pedir tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Y así sucedió. Aquel rico necio, que tenía grandes sueños y planes, y estaba acumulando grandes riquezas, y decía: voy a derrumbar estos graneros que tengo y los haré todavía más grandes, y luego haré esto y aquello otro, y luego, sin tomar en cuenta a Dios, Dios le dijo: necio, esta noche tú no lo sabes, pero tu vida se extinguirá, y todo por lo que trabajaste le quedará a quien tú ni te imaginas. Y así sucedió. Los sabios saben esconder sus tesoros. Los sabios saben invertir en las cosas de arriba, porque las cosas que son enviadas al cielo soportan la prueba del tiempo, hermanos. Así lo dijo el Señor: inviertan en el reino de los cielos, porque ahí el orín y el hollín no corrompen. Ahí están guardados vuestros tesoros. Eso es lo que tenemos que entender. El engaño de las posesiones nos pueden desviar. Pero en segundo lugar, las posesiones, tienes que entenderlo también, se desharán, desaparecerán. El verso 10 y verso 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Las posesiones se desharán. Piensen en esta espantosa escena que está narrando Pedro. Los cielos ardiendo con gran estruendo. Ningún ojo escapará en toda la tierra. En todos los países del globo terráqueo será evidente. Y luego los elementos ardiendo se fundirán. Todo empezará a arder. Las obras, así como la misma tierra, serán quemadas. Este acontecer y destrucción de todas las cosas, dice el apóstol Pedro, demanda una decisión. Demanda una decisión. Qué buen libro, ese libro que dice de Josh McDowell, ¿sí? Evidencia que exige un veredicto. Búsquenlo y véanlo, léanlo si pueden. Pero este hombre, que antes no era cristiano, sin embargo era un conocedor y científico, quiso hacer un libro que refutara todas las verdades bíblicas, que hiciera caer todos los argumentos del cristianismo. Y dijo, voy a mostrar que esto es una mentira y una farsa. Y entonces empezó a él a investigar y a hacer una recopilación de cosas y argumentos que refutaran el cristianismo y las verdades respecto a Dios. Para su asombro y su incredulidad, terminó hallando más evidencia de la existencia de Dios y de todos sus hechos, que se convirtió. Y entonces lo que hizo fue escribir un libro. Muy bueno, ha escrito muchos libros. Entre ellos el libro Es bueno, es malo, o La verdad sí importa. Pueden buscarlos. Pero este libro, Evidencia que exige un veredicto, muestra a todo aquel incrédulo, ve por tus propios ojos que Dios es verdad. Por eso el apóstol Pedro nos insta, hermanos, nos insta a tomar una decisión. Después de narrarnos los hechos que sucederán, necesitamos decidir, necesitamos hacer decisiones en nuestra vida y preguntarnos entonces cómo debo de vivir, sabiendo que el mundo acabará ahí muy próximamente, sabiendo que todas las cosas serán deshechas, sabiendo que todo está destinado para destruirse y ser quemado. ¿Cómo entonces debo advertir vivir? Este acontecer, ¿cómo debe tomarse? Y Pedro no se detuvo al decirlo. Y con una pregunta más inquisidora, una pregunta casi como una súplica, lo dice de esta manera: ya que todo se acabará, ¿por qué no caminan en santa y piadosa manera de vivir? Ya que estamos conscientes de que todo el mundo se acabará y que todas las cosas terrenales son pasajeras, ¿por qué no entregarnos a Cristo? ¿Por qué no vivir de una manera piadosa? ¿Por qué no entregarnos a la piedad y a la justicia? ¿Por qué no entregarnos en consagración? ¿Por qué no santificarnos aún más? Ya que el tiempo es corto y todo pasa. ¿Cuándo? Dice Pedro. ¿Cuándo? Yo estuve con una señora, una hermana, en un restaurante, me invitó a cenar. También su hermana carnal y su hermana en Cristo. Y estuvimos comiendo y me dice: pastor, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas en mi familia? ¿Por qué está sucediendo tanto en el mundo? Porque lo vivimos nosotros y lo sufrimos también.
Le tuve que decir de esta manera, hermana, no sé dónde nos extraviamos en el camino. No sé quién nos enseñó este cristianismo light y falso. No sé quién nos convenció de que vivir en Cristo era vivir todavía con un pie en el mundo. Porque ser cristiano es andar como Cristo anduvo. Porque ser cristiano es vivir en santidad, hermana. Porque ser cristiano desde el día en que tú aceptaste seguir este camino es entregarte a la piedad, a la consagración, apartarte para Él y decir no al pecado. Porque ser cristiano exige una manera distinta de vivir, santa y piadosa. Es que te parezcas cada día más a Jesús. Y ella agachó la cara. Después, al día siguiente que estuvimos con su hijo, lo fuimos a visitar, ella le decía, es que hijo, hemos entendido mal el Evangelio. Anoche entendí con el pastor que ser cristiano es parecernos más a Jesús. Y no lo hemos hecho. Lo hemos ofendido. No advertimos el final. Nos debimos haber dedicado a una santa y piadosa manera de vivir. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Es un llamado, es un ultimátum, hermanos. Vivan santamente. Paréscanse más a su Señor Jesucristo. ¿Cómo ha afectado tu vida ahora? Desde que tienes esta perspectiva del futuro, ¿en verdad te hará cambiar? Para mí, hermanos, hizo que cambiara todo. Desde que entendí que soy un peregrino, desde que entendí que este mundo pasa muy rápido. Les dije en los domingos anteriores, tengo en mi memoria las frescas imágenes de cuando yo estaba en el kinder, en la primaria, la secundaria y la prepa. Ahora estoy por cumplir 50 años y qué rápido ha caminado el tiempo. Les dije que estoy más para allá que para acá. Ya no cuento los años, ¿verdad? Tengo 29, tengo 30. No, me faltan menos años para estar con mi Señor. Así debemos ahora contar nuestro cumpleaños. Ya me faltan menos. Porque somos meros peregrinos. Tú debes estar consciente de que las maletas deben de estar a la puerta de tu casa, porque cualquier rato partiremos. Y si no estás listo, vas a ser otro necio más que no supo invertir. ¿Cómo ha afectado tu vida ahora que tienes esta perspectiva del futuro? Que Pedro nos arroja esta perspectiva. ¿No creen que debemos hacer lo correcto? ¿No creen que debemos ya dedicar nuestra vida a una manera santa y piadosa manera de vivir? ¿O todavía quieres continuar perdiendo el tiempo? Por último, el reparto de las posesiones genera juicio, hermanos. El verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados.
se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El reparto de las posesiones, hermanos, genera juicio. Es decir, cómo tú estás usando las cosas que Dios te prestó, cómo tú haces uso y reparto de las cosas que te ha otorgado el Señor, determinan y generan un juicio. ¿Qué haremos con nuestras posesiones en vista del retorno de nuestro Señor Jesucristo? Miren, he pastoreado algunas iglesias y he estado en iglesias tan sencillas y pobres que, hermanos, nos reuníamos debajo de un árbol. Las banquitas nosotros las habíamos hecho y predicaba ahí en medio de un mango. Ya cuando este tiempo de los mangos era tiempo, ¿verdad?, que se maduraban. Nomás escuchábamos un mango que se maduraba y empezaba, venía cayendo, quebrando ramas y aguas, hermanos, aguas, y ¡paz!, caía el mangote. Nos la libramos, hermano. Así estábamos en todo el culto. Pero también he estado en iglesias que han tenido un potencial económico. Gracias a Dios soy de las personas que no me gusta acumular. Detesto eso. Estuve en una iglesia que teníamos una cuenta muy grande en el banco y mi discusión con los hermanos era esa: ¿qué tenemos que guardar? ¿Por qué tenemos? No, y otros hermanos argumentaban: es que no puede quedarse la iglesia sin recursos, debe haber un fondo y debe haber ese tesoro, debemos cuidarlo y debemos guardar. ¿De qué nos sirven 70,000, 80,000 pesos en la cuenta bancaria? Si el Señor Jesús viniera, les decía, ¿creen que va a ser un argumento para entregar? ¿Creen que el tesorero se va a sentir orgulloso de decir: Señor Jesús, qué bueno que viniste, te tenemos 80,000 pesos en cuenta, ¿sí?, de Citibank o de Bancomer, Banamex? ¿Saben qué nos dirá el Señor? Siervo negligente, ¿no te di eso para que trabajaras con ello y a mi regreso me entregaras cuenta también con los intereses, sus dividendos? ¿Para qué quiero yo una cuenta de ahorros? Y era mi discusión. Pero tuve una iglesia que sí tenía recursos, pero nunca teníamos nada en la cuenta. Y gloria a Dios por ello. Porque teníamos 9 misiones y pagábamos 2 misioneros y teníamos 2 camionetas y un camión y estábamos siempre levantando un templo y en construcción y estábamos siempre dando a los pobres y estábamos siempre ofrendando con todo el corazón. Y era una iglesia rica en recursos, pero también en generosidad. Y ayudábamos a misioneros extranjeros, a Marquiños, a Lucio, a los que podíamos ayudábamos. Pero después de esa iglesia fui a otra iglesia. Ellos en su momento, para que se den cuenta, fueron la iglesia más solvente económicamente en toda la República. Ellos tenían cuentas en Islas Caimán, en varios lugares. Tenían tanto, y tengo mi anuario, hermano, de la convención, que ellos eran los que ofrendaban más a la convención nacional en sus años mozos. Pero Dios los dividió. Dios los dividió al grado de que desapareció el dinero. Y los hermanos quedaron débiles espiritualmente y esparcidos. Pues yo fui a pastorear uno de esos remanentes de esa iglesia. No tenían un templo propio, pero traían todavía
la enseñanza de guardar, guardar, guardar. Y ahí estaban ya. Cuando su servidor llega, yo no sabía que tenían una cuenta. De las razones por las que me invitaban es porque ya tenían 5 años sin pastor. Y me pidieron como aquel macedonio, venga y ayúdenos, pastor. Y eso fue lo que a mí me pegó, porque yo un domingo anteriormente había predicado sobre la visión de Pablo. Terminé yendo a pastorear su iglesia y cuando yo me doy cuenta, ¿cuánto hay en tesorería? Pastor, tenemos 700,000 pesos. ¿Qué? ¿Y aquí rentan ustedes? ¿Y aquí estamos reuniéndonos? Sí, pastor. ¿Y no podían invitar a un pastor? ¿Y están careciendo de tantas cosas? ¿De qué nos sirve el dinero ahí en el banco? ¿Por qué no hacemos algo? Pues es que ocupábamos dirección. Queremos por eso precisamente que ahora nos dirija. ¿Saben qué? Esto no es admisible. Y me arranqué la primera semana, hermanos, anduve buscando. Para la segunda semana ya tenía un terreno. Para los 3 meses ya lo habíamos comprado. Y el más grande. Y les había saqueado todo de la tesorería. Saqueado en el sentido bueno, hermanos. Dios libre al pastor tocar un peso de tesorería. Por eso qué bueno que tenemos siempre tesorero. Y él es el que debe manejar los tesoros de ustedes, que son los tesoros de Dios. Y nunca un pastor debe ser el tesorero. Y el pastor debe recibir lo que ustedes asignen darle en la gracia de Dios. Y entonces se compró el terreno. Así nos quedamos, gloria a Dios, pero ahora dependiendo de Él. La gente no quería salirse de ese sitio. No, pastor, ves que aquí estamos muy cómodos y nos lleva un terreno donde no tenemos ni un techo, pero hay un gran árbol. Sí, pero ese árbol, ¿de qué nos va a servir cuando venga el frío aquí? No se preocupen, vamos a hacer carpas. Hicimos unas carpotas, pero no hay baño, pastor. Para la próxima semana les tengo el baño. Y 2 hermanos y yo cavamos el drenaje, les armé yo el baño, ya ve que soy medio constructor, y ahí está el baño para damas y baño para caballeros. Sí, pastor, pero hace falta. Y Dios suplió todo. Ahora tienen un gran templo. Y no hicimos más porque no me quedé. Hubo necesidad de venirme. Pero si algo recuerdo a los hermanos, gracias por habernos sacado de la esclavitud. Y los llevé a una colonia donde había cientos de niños, porque se reunían en el puro centro. En la primera escuelita bíblica que tuve con ellos, 200 niños tuvimos. A esta colonia nos trajo Dios por lo mismo, porque ese es el campo de trabajo. Hermanos, ¿qué haremos con nuestras posesiones en vista del retorno de nuestro Señor Jesucristo? Debemos dar al Señor y a su obra. Esa es una inversión. Eso es hacer tesoros en el cielo. Mateo 6:20, así lo dice. Algunos ejemplos nada más. Un gran hombre de Dios, Ann Torrey, dice, hablando y refiriéndose a L. Moody, el gran predicador del siglo XVIII, él dijo, el dinero no tenía encanto para él. Juan Wesley, otro pionero del pasado, él decía, las cosas materiales y el dinero lo arrojo de mis manos para que no se me vaya al corazón. Jorge Müller decía, Dios valora lo que damos por lo que nos guardamos. ¿Recordará usted el último tsunami en Japón? Cuando usted ve estas imágenes devastadoras, cuando el mar se mete
a la bahía, a las bahías, y arrasa los carros, las casas, y ve a la gente usted desesperada cuando ve una posesión que se va. Mi carro, y algunos se arrojaban por su carro y queriéndolo detener, y otros veían el perro y se tiraban por el perro, y otros veían, ahí va mi instrumento, y perdían la vida. Perdían la vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Se ha centrado su vida en baratijas pasajeras? ¿Estaríamos dispuestos a vivir una vida cristocéntrica? ¿Quieren empezar verdaderamente ahora a invertir en valores eternos? Sea consciente, sea sabio. Pedro, el Señor a través de Pedro nos está instando. Sean sabios, inviertan en verdaderos tesoros, porque el que quiera salvar su vida necesita perderla. El que quiera salvar a sus hijos, piérdanlos para sí, pero gánenlos para Cristo. Porque como les he dicho, algunos aman tanto a sus hijos que los mandan al infierno. Son prestados nada más. Y mientras duren contigo, dedícales todo el tiempo para acercarlos a Dios. Aprovecha el tiempo para hablarles de Cristo, porque llegará un día en que no quieran escucharte más. Y habrán volado y no hiciste por ellos nada. Dijiste amarles, pero no fue cierto. Lo más lamentable es que como el rico insensato desde el infierno, verán ellos perderse. Y tal vez muchos padres gozando de la gloria, el tormento más grande de ellos será: Padre, no me dijiste, ¿por qué no me insististe? ¿Por qué no invertir correctamente? Haga de su vida una vida cristocéntrica. Pierde el amor por las cosas terrenales. Si bien Dios le permite disfrutar algunas cosas, véalo nada más como eso, un medio nada más. Un medio más para glorificar al Señor. Un medio que me hace glorificar a Dios, servirle a Dios. Si te dio un auto, es para servirle. Si te dio hijos, es para que juntos glorifiquen el nombre de Dios. Si te dio algo, te dio dinero, glorifica a Dios con él. Te dio sabiduría, te dio conocimientos, te dio algunos talentos. Exalta el nombre de Dios a través de ello. ¿Tienes una propiedad? Glorifica a Dios a través de ello. Tu casa, que sirva a Dios. El auto, que sirva a las misiones. Y todo lo que hagas, sea de hecho y de palabra, glorifique el nombre de Dios. Sea para la gloria de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén.